Buenas noches, les damos la bienvenida a este espacio Semillas de Fe. Es un privilegio que nos ha dado el Señor poder compartir la palabra de Dios de una manera práctica y sencilla a través de mensajes cortos que llevan al conocimiento de la palabra de Dios. Les habla Lina Bustos de la Iglesia Oasis de Paz a las Naciones en Sabaneta. Les invito a que nos acompañen los viernes a las 7 p.m. en este espacio y en nuestras reuniones bimensuales de Mujer Oasis, donde ahondaremos temas de interés para las mujeres basados en la palabra de Dios que servirán para transformar nuestras vidas. El título del mensaje de hoy es Verdaderos discípulos. La palabra discípulo viene del griego matetes. Este significa al español alumno, principiante y estudiante. En la Biblia, la palabra de Dios, encontramos muchos personajes de los que se habla muy poco, pero se destaca de ellos características o situaciones especiales en las que se glorificó el nombre de Dios. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo número 9, versículos del 36 al 42, el apóstol Lucas escribe acerca de Dorcas o Tabita. Es mencionada como discípula o seguidora de Cristo. Este relato es una fuente de inspiración que reta la vida de las mujeres de hoy. Voy a leer a favor de ustedes en la Nueva Traducción Viviente, Hechos 9, del 36 al 42. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto en la planta alta, pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropas que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todas que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró, y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y cuando vio a Pedro se sentó, y él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Se nos dice que ella era un discípulo. Ella era una seguidora de Cristo y se llamaba Tabita o Dorcas. Y esta es la frase que describe esta mujer. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. Versículo 36. Ella era un discípulo, era una mujer. No sabemos si estaba casada o era soltera, quizás era viuda. No sabemos, pero sí sabemos que amaba a Cristo y que expresaba su amor hacia Él, haciendo el bien y ayudando a los necesitados, a su prójimo. Tenía reputación de hacer estas cosas y era conocida por estas. En los versículos 37 y 38 nos dice que en esos días ella enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Ahora bien, esto no significa que ellos llamaban a Pedro cada vez que alguien moría. Pero cuando esta mujer murió, realmente se sintió su pérdida. Aún estaban los hombres que fueron enviados conmovidos y le dijeron a Pedro que fuera, porque había muerto Dorcas. ¡Qué reputación! Ella no era un apóstol, ella no era un predicador famoso, tampoco era un evangelista. Ella no era un pastor, era un creyente sincero, era un creyente que vivía el evangelio, que se evidenciaba en su vida. Ella dedicó su vida a su prójimo, haciendo buenas obras, no para salvación,
sino por la fe que ella había depositado en Cristo. Una vez fue salva, ella empezó y empezó a hacer buenas obras. Vivía el Evangelio, ese era su estilo de vida. De esta manera testificaba aún muerta a quienes le conocían. En nuestra cultura toda persona que muere es buena. Sin embargo, la Biblia habla de lo que es bueno y de lo que es malo de cada persona allí mencionada. El versículo 39 vemos una descripción. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropas que Dorcas les había hecho. No sabemos si esto era todo lo que ella hacía, porque también ayudaba a los pobres. Ella hacía el bien. Ellas vinieron a mostrar las cosas que Dorcas había confeccionado para ellas aun cuando ella vivía. Estaban realmente afectadas. Aparentemente ella solo no había hecho obras de caridad, ella había ganado estos corazones, ella los había ganado, ella había sido lumbrera en medio de esa sociedad oscura en la que le tocó vivir. Ella era una antorcha encendida con la luz de Cristo que llevaba a muchos a los pies de Cristo. Ella vivía el Evangelio. Ella no solamente hablaba y profesaba la Escritura, ella lo vivía. Ellas no solamente, estas mujeres, estas viudas, no solamente extrañarían a Dorcas, sino extrañarían realmente el testimonio de esta mujer. No era solamente la mujer detrás de la ropa, era una mujer valiosa o una mujer que tenía un relacionamiento completo con su prójimo. Era una mujer que en medio de su comunidad había hecho muchas cosas para que el nombre de Cristo fuera glorificado. El texto continúa diciendo pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló, lloró y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Por su vida, por su muerte y por su resurrección, Dios usó a esta mujer como su instrumento para atraer a muchos a la fe en Cristo. Es cuando nosotras como mujeres vivimos una vida de compasión y generosidad, llenas de misericordia hacia aquellos que están en necesidad y hacemos que el Evangelio sea creíble. Es necesario no solo confesar y profesar la palabra de Dios, es necesario vivir el Evangelio, que se haga visible en nuestras vidas, que se haga tangible, que se haga creíble por los actos de misericordia, de compasión. Cuando nos adornamos con buenas obras, aquí estamos viendo una mujer, es un retrato de la generosidad, al dar dinero, al dar comida, al dar ropa, al dar cosas. Luego la vemos extender sus manos para darse ella misma, dar de su tiempo en actividades que requieren de sus manos, actividades como cuidar de enfermos, cargar un bebé, cuando su mamá tiene las manos llenas, extender sus manos, cuidar los niños y los ancianos, usar sus manos para el ministerio. Vemos este corazón a través de todas las Escrituras. En Deuteronomio capítulo número 15, versículos 7 y 8 dice: Si hay un menesteroso contigo o uno de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que haga falta para cubrir sus necesidades. Es difícil vivir de acuerdo a las prioridades bíblicas. Si estamos corriendo de aquí para allá en una actividad y en otra, ¿será posible que reduzcamos un poco la velocidad y a diario miremos nuestras prioridades y las evaluemos
y miremos si realmente estamos caminando en ese propósito hacia el cual Dios proyectó nuestra vida. Asegurémonos de buscar llevar a cabo el rol que Dios nos ha dado en esta etapa de la vida que estamos viviendo y que estemos haciendo de manera efectiva y estemos llevando una vida que glorifique el nombre de Dios. Oh, cuántas personas desean que nosotros compartamos el Evangelio, pero nosotros no somos una evidencia muchas veces de que el Evangelio está en nuestras vidas. Es necesario que empecemos a revisar cómo es que vivimos, qué hacemos. Es necesario que abramos nuestra boca y que con nuestras acciones y nuestras palabras podamos llegar a aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios.